Hola, ¿cómo les va? Soy Guillermo Jeremía. Les doy la bienvenida a una nueva semana de entrevistas de Telediario Televisión. Hoy nos vamos a sentar a reflexionar sobre un ámbito que debiera ser más frecuente, pero que es noticia porque es casi excepcional. Excepcional en un mundo donde las diferencias culturales, religiosas, cada vez se profundizan más, donde la guerra nos ha puesto al borde del colapso energético, donde el odio es moneda corriente, estimulado por sectores ideológicos como una manera de establecer y ampliar diferencias en una sociedad que está cada vez más desigual. Bueno, en este contexto hay gente que va por la vereda de enfrente, el camino contrario, buscando que haya armonía en la sociedad, que se entiendan las diferencias interculturales, las diferencias religiosas, las diferencias raciales. Bueno, de este proyecto vamos a hablar con el padre Raúl Frega, que es becario de CAICIT, que ya nos va a explicar de qué se trata y que viene desarrollando una actividad que finalizará en diciembre, que está buscando esto, soluciones con el diálogo, con la paz, a un mundo que cada vez las demanda más y las tiene menos. Padre, un gusto, ¿cómo le va? Un gusto, Guillermo, y un gusto también para toda la audiencia, y me parece muy propicio esa introducción porque realmente en ese contexto por ahí este tipo de proyectos se ubica e intentamos generar precisamente puentes de diálogo y de cercanía. Sí, si uno lo analiza por la constante que se repite, por el denominador común, están yendo a contramano del mundo, padre. En un sentido sí, pero también creemos que son posibles y hay muchas personas que también apuestan por este camino. Por ahí son los menos visibles, pero uno descubre cuando trabaja en estos ámbitos que hay muchas personas que se suman y desde sus lugares, a veces muy humildes, muy sencillos, ocultos, buscan siempre el encuentro y la paz. Yo siempre recuerdo cuando empecé este camino, en mi cercanía con el mundo judío, sabíamos de las dificultades, por ejemplo, entre palestinos y judíos, todos los conflictos que muchas veces se reflejan en los medios, y empecé a descubrir que había un montón de puentes y de diálogo entre estas dos naciones, identidades religiosas incluso, que por ahí no eran tan conocidas, y lo más visible sí era el enfrentamiento y las opciones incluso que llevaran en algunos momentos a la guerra. Por eso creo que hay un submundo a veces que trabaja por estos valores y que en algún momento se visibilizan y en otros no. Bueno, ¿qué es CAICIT? CAICIT es un centro internacional fundado por el rey de Arabia Saudí con la intención de promocionar en distintos lugares del mundo la posibilidad del diálogo. Surge a partir de una visita del rey en su momento al Papa Benedicto XVI y es un centro que se crea hace más de 10 años y viene desarrollando, entre otros programas, un programa que se llama de becados o fellow. En una ocasión se abre en el 2019 para Latinoamérica. Yo me inscribo por diversas situaciones y postulaciones. No se abre ese programa para Latinoamérica, ya que no puedo acceder yo al internacional porque no manejo el inglés como única lengua o de modo que todas la reciben ese idioma. Y se vuelve a abrir este año, el año pasado se termina la selección y se abre la corte latinoamericana, que somos 21 becados. Y es un programa que dura un año con 3 encuentros presenciales y después toda una capacitación online y también el desarrollo de iniciativas en nuestros propios lugares, buscando el diálogo, el encuentro. Ellos lo organizan sobre todo porque descubrieron en primer lugar que en Arabia Saudí necesitaban profundizar el diálogo a partir de su propia identidad, que es musulmana, pero también abrirse a diálogos con el mundo. Y en ese encuentro con el Papa surge esa idea y este centro que lleva más de 10 años trabajando. ¿Y cómo ha sido la agenda o las estrategias trazadas para esta capacitación, padre? En primer lugar, una capacitación inicial presencial que ellos eligieron Buenos Aires, que fue en el mes de febrero, fines de febrero, principio de marzo. Luego todo un desarrollo de algunos encuentros virtuales y a mitad de año tuvimos nuestra segunda capacitación presencial que se tuvo que dar en Lisboa, sede de nuevo del centro. Iba a ser en algún lugar de Asia para que conociéramos otra cuestión cultural. Por tema de guerra, el impacto que la guerra tuvo sobre los costos de vuelos y demás, se le hizo imposible poder llevarnos allí. Luego seguimos con la aplicación de las iniciativas, luego de ese segundo encuentro
presencial, y tenemos ahora la graduación y la presentación de nuestras iniciativas, que va a ser a mediados de diciembre en la ciudad de Lisboa. La capacitación virtual, todos los meses teníamos un encuentro con diversas temáticas. Últimamente hemos trabajado en los discursos de odio en las redes, las posibilidades de encuentro a través de las identidades, y también algunas capacitaciones online que las hacíamos a nuestro tiempo. ¿El diálogo es la clave, cree usted, padre, para acercar, respetar las diferencias, pero aceptarlas? ¿Y es lo que le está faltando a la humanidad? Creo que sí, pero algo que aprendí y que profundicé, porque la palabra diálogo se usa tantas veces, y aquí el centro me aportó una mirada que uno la intuía del trabajo que yo vengo desarrollando, que dialogar también supone poner sobre las mesas las diferencias y en algún momento también enfrentarlas. Porque a veces ellos dicen, y coincido, que a veces hay eventos que se realizan a nivel político, incluso religioso, donde se habla de diálogo y lo único que hay es una mesa alrededor y una foto, pero nunca se ponen en la mesa las diferencias, las cercanías. Es mucho más fácil dialogar con las cercanías, pero si en algún momento no se entabla también las diferencias, ese diálogo termina fracasando o simplemente queda como un show. Por eso hay que entender qué es el diálogo y supone en algún momento asumir también lo que nos dificulta la cercanía. Sí, muchas veces se instala la idea del diálogo como un acto de simulación, ¿no? Un diálogo de sordo, como habitualmente se dice, en donde se pone en práctica más que la forma y no el fondo, ¿no? No comprender al otro. Y no escucharlo, hay una capacidad que lo sabemos, pero después uno tiene que profundizarlo, hay metodologías para llevarlo a cabo. Una de las cosas interesantes fue que nos forman como capacitadores para desempeñar el diálogo en grupos de trabajo, y es muy interesante la capacidad de la escucha, poder activarla, cómo escuchamos. Hicimos un ejercicio, me acuerdo que me conmovió decir, bueno, porque a veces uno resalta distintos aspectos en su escucha y abrirse la posibilidad de descubrir que el otro, cuando transmite algo, lo dice desde muchos otros lugares. Y una clave también para el diálogo es la conservación de la propia identidad, porque a veces pareciera que para dialogar con el diferente yo tengo que negar algo de lo que soy, y eso también es algo tramposo y que termina generando diferenciaciones, y no es necesario. La identidad es clave para poder trabajar el diálogo. ¿Qué diagnóstico hacen de lo que está ocurriendo en buena parte del mundo? ¿Es por falta de diálogo que hay enfrentamientos, guerras, diferencias, promoción del odio? ¿Qué cree que está pasando en este punto en la humanidad? También una cosa, pues el diálogo entablado, como lo decíamos recién, con todos los condimentos mencionados, pero también vemos, creo que hay una acentuación de los prejuicios y de los estereotipos. Una cosa que trabajamos mucho es cómo se generan los estereotipos en las sociedades, y que hoy está muy potenciado por la dinámica de las redes sociales. Hoy en las redes sociales es muy posible que uno toda la vida se desarrolle en sus vínculos con gente que piensa igual que uno. Entonces lo único que termina es reforzando las propias ideas y creyendo que eso es en la realidad. Entonces a partir de eso se generan estereotipos sobre el vecino, sobre el inmigrante, sobre el que profesa otra religión, sobre el que tiene otra identidad, incluso sexual, y entonces después es posible poder entablar el diálogo, porque primero se construyeron todo un mundo de diferencias que yo tengo que primero reconocerlas, tratar de resignificarlas, correrlas al lado, porque recién voy a poder empezar a dialogar. Pero porque si no, lo único que hago es reforzar mi propia ideas y mi propia cerrazón. Entonces creo que el tema de los estereotipos, y me llamó la atención en última capacitación que nos la dio una persona del mundo árabe, de Libanés, una mujer libanesa experta en el tema de discursos de odio en las redes sociales. Todo ese mundo que hay allí, que uno lo descubre, pero poder saber que es una realidad muy profunda, muy manipulada, y que genera muchas diferencias a nivel de los vínculos entre las naciones, entre las personas, y que está utilizada por algunas personas con mucho poder político y económico porque les sirve a sus intereses. Uh-huh. Las redes sociales en este sentido, padre, tal vez nos hayan acercado a mundos que estaban antes muy lejanos, pero no nos han hecho mejores personas. Encierra un peligro. Yo soy alguien que consumo y estoy en las redes a mi modo y con las limitaciones que eso tiene, y creo que uno puede hacer mucha tarea. Tengo muchos
también ejemplos de cosas buenas que posibilitan, pero también hay que poner sobre la mesa en el debate ciertas cuestiones que no están en las agendas. Por ejemplo, el tema de la regulación de las redes, y ahí está cómo toca el tema de la libertad de expresión o no, qué poderes tienen los estados, las mismas redes, cómo hacen sus políticas de censura. Hoy estamos viendo algunas redes que la compra tal o cual persona por sus recursos económicos y demás, y después decide arbitrariamente quién está, quién no está, qué se dice, qué no se dice. Entonces creo que tiene que ver que hoy en día ese poder comunicacional, como nunca hubo otra vez en otro momento de la humanidad, es una gran herramienta, pero hay que poner reglas claras y revisarlas cada tanto. Y eso a veces es muy difícil porque, evidentemente, intereses económicos y políticos. Uh-huh. ¿Entiende que el problema es de igual característica en todo el mundo o estas diferencias se catalizan de distinta manera de acuerdo con las sociedades? No, tiene que ver mucho con las sociedades. Yo una de las cosas que he aprendido en el contacto, si bien somos todos latinoamericanos, pero ahora vamos a estar con gente de otra parte del mundo, y por ejemplo nuestros capacitadores, uno era de Libia, otro de Siria, otro venía de Palestina, otro era portugués. Entonces, al descubrir, por ejemplo, para ellos, nosotros somos la primera corte latinoamericana y descubren que tenemos nuestros desafíos y también nuestras virtudes. Y al encontrarme yo después con las publicaciones del CAICIT, ahora hubo encuentros en Europa, en Asia, uno descubre que también hay situaciones muy complejas en otros lugares que no tenemos nosotros. Ellos han trabajado muy fuertemente, obviamente en el mundo árabe, porque desde ahí surgen, pero también en el continente africano, donde las cuestiones triviales son terribles aún y que nosotros no lo tenemos. Por otro lado, en América Latina, el impacto de las cuestiones sociales es evidente. Yo al contactarme ahora con gente de Guatemala, de Costa Rica, de Ecuador, de Perú, descubro una realidad que uno la percibe, pero hasta que no tiene oyentes de primera mano, no la descubre. Como ellos también, por ejemplo, Kifor, que es uno de los que nos conduce, él es sirio de nacimiento, es armenio por tradición y es cristiano. Y decía que nosotros los latinos tenemos una gran capacidad de vínculos y de relación, y nosotros los hemos desestructurado a ellos, que nunca han visto los procesos grupales como nosotros los desarrollamos, porque tenemos las potencialidades de nuestra propia cultura. Entonces, cada región tiene las problemáticas en el diálogo distintas, como también sus potencialidades. Sí, sí, nosotros por suerte, digo, cuando hablo de nosotros, hablo de la Argentina, del escenario próximo, no tenemos esos odios ancestrales, aunque se los alimenta a diario desde lo político, ideológico o social, pero no hay tanta rivalidad etnográfica, religiosa, cultural. Aquí todavía parece manejable eso, aunque estamos todo el tiempo tentando a romper esa especie de paraíso social que tenemos. Creo que hay un clima en nuestra sociedad argentina, o al menos en una parte de ella, porque también otra de las cosas que aprendimos, que las generalizaciones siempre son inadecuadas, es que se genera cada vez más la diferencia me convierte en enemigo. Y eso es terrible, porque después tiene muchas consecuencias. La hemos visto en algunos hechos concretos. Yo me quedo admirado de las repercusiones que tuvo la capacitación en Río Cuarto, que fue con docentes de distintos niveles y algunos que trabajan en zonas periféricas, porque descubrieron a través de la herramienta que uno le aportaron, que no eran muy geniales, las grandes diferencias que hay en Río Cuarto culturales, y algunas por la inmigración reciente que hemos tenido de países latinoamericanos, también lo monolítico del cristianismo católico, también eso está muy hoy puesto en debate y enriquecido por otras identidades religiosas, y cómo eso es una gran tensión en las aulas, y a veces gente del mismo barrio, y lo vemos, no es lo mismo la cultura que uno vive en Banda Norte, que en Alberdi, que en el centro, y vemos incluso costumbres, realidades que en algún momento tensionan. Hemos tenido hechos de violencia entre personas de barrios o de identidades, problemas que en Río Cuarto hemos tenido con la inmigración de hermanos latinoamericanos, y eso por ahí está como muy contenido aún en la ciudad, pero se visualiza. Las sociedades cada vez son más multiculturales y multireligiosas, y no estamos capacitando para trabajar esa diversidad, que era una de mis propuestas, porque se nos educa para muchas diversidades,
pero esta diversidad también hay que trabajarla. Y venimos de una sociedad que si bien tiene una gran cultura inmigratoria y muy diversa, eso es admirable y muy diferente a los países latinoamericanos, por ejemplo, pero que es de otra época. Y hoy tenemos que hacer un nuevo análisis de esa diversidad que tenemos. Por eso propone en su proyecto para CAICID este puente educativo que acerque diferencias. Exactamente, y como siempre he trabajado en el ámbito educativo, creo que ese es un momento, hoy se habla mucho de las aulas heterogéneas, multiculturales, y una cosa que uno lo palpa si está. Siempre el aula es como un termómetro de la sociedad. Todos los que somos docentes sabemos que lo que pasa en el aula es como una muestra a pequeña escala de lo que la sociedad está viviendo. Entonces yo venía observando hace mucho tiempo y en base también a otros aportes y algunos estudios, que esa diversidad en el aula la tenemos. De 30 personas en el aula, tenemos seguramente 2 o 3 religiones fácilmente en este momento. Muchas veces puedes tener hasta 2 o 3 identidades nacionales. Y si empezamos a diversificar en gustos, en opciones de vida, en opciones también de su vivencia de la sexualidad y un montón de cosas, tenés 30 personas que tienen una diversidad muy fuerte y que se tensionan por los vínculos que tiene un aula constante. Es una convivencia que durante un año, 9 meses al menos, llevan muchas horas. Y por lo tanto, toda esa diversidad, si no está bien acompañada, si no se dan herramientas, y tensión en el aula. Y eso es lo que después pasa en la sociedad. Es una posibilidad de implementar un laboratorio del diálogo, un aula. Sí, esa es la idea. Cualquier grupo pequeño, porque los procesos después tienen que ser muy pequeños. La capacitación fue reducida y ellos nos invitan también a trabajar lo que se llama grupos de trabajo de 30 personas y hacer todo un proceso de diálogo. Esas capacitaciones que nosotros tenemos presenciales por lo menos tienen 4 o 5 sesiones de diálogo y de eso que venimos todos de identidades con el interés de trabajar y surgen entre nosotros tensiones, aprender a trabajarlas, cómo también llegar a una profundidad. La segunda capacitación que tuvimos ahora en una de las experiencias de diálogo y cada uno de nosotros llegó a contar cosas muy profundas de lo que viven en su país, de la repercusión que tiene y eso que acerca, que quita barreras, pero para eso es necesario un proceso y solo es posible en pequeños grupos. Entonces, ese laboratorio después intenta diversificarse a través de cada uno de nuestros contactos y después como un agente multiplicador. Bueno, se señala desde algunos sectores que buena parte de las expresiones de violencia que hay en distintos sectores sociales son el manifestante de no poder dialogar, de no tener la herramienta de la palabra para establecer las diferencias o zanjarlas. ¿Hay algo de eso de su óptica, padre? Sí, a veces hay que tener las herramientas necesarias, pero lo primero también es descubrir si yo tengo clara mi propia identidad, porque primero es un conocimiento personal. Trabajamos el concepto de identidad, el concepto de estereotipo, de prejuicio, y después recién las herramientas necesarias para acercarse. Y hoy el tema de las identidades es un tema que es complejo, cómo se construyen, cómo se consolidan, porque también tenemos personas que hoy, lo dice aquel sociólogo famoso, todo lo líquido, y eso también dificulta a veces la posibilidad del diálogo, porque cuando tenés personas que no tienen claro quiénes son y nunca van a poder entablar también un diálogo profundo, o se van a ver siempre manipuladas o direccionadas en sus posibilidades. Entonces, a veces se tocan diversas cuestiones anteriores a la capacidad o no del diálogo. Después tenés herramientas, cómo vencer prejuicios, cómo posibilitar la cercanía, técnicas para poder escuchar mejor, cómo expresar las diferencias, porque a veces se trata de encontrar palabras adecuadas para ese puente, pero supone primero un trabajo interior, le llamaríamos todo lo que tenemos esta dimensión más a flor de piel. Bueno, pero aquí es clave la educación. Sin educación todo eso no se puede conseguir. Es el desarrollo de capacidades, porque como muchos sabemos los educadores, a veces se bajan programas, se buscan directrices, pero hay cosas que llevan mucho tiempo y que necesitan desarrollar capacidades. Hoy el manejo, por ejemplo, de las emociones, el manejo también de estas capacidades de diálogo, la tolerancia al otro que es distinto, lo hemos visto después de la pandemia, es impresionante, se generaron otras
capacidades, pero también se anularon otras. Hoy un chico tuvo que volver a adaptarse a poder estar con 30 personas, y esto que parece obvio, no es tan obvio en el aula, porque este año, por ejemplo, yo que he vuelto a trabajar con adolescentes en el secundario, es notable lo que tocó, que poder tolerar al otro con 30 personas, porque estaban acostumbrados los chicos a estar conectados de su casa, con su familia y a veces solos. Y eso generó algunas capacidades, pero retrotrayó otras. La tolerancia al distinto, la tolerancia simplemente de estar con 30 personas durante 4 horas, es un ejercicio y una capacidad que hay que desarrollar. No es natural. Usted mencionó algo que también forma parte de esta escena en la que nos encontramos, que no se puede hacer una práctica masiva de estos hábitos, que hay que ir de a grupo, un trabajo hormiga, si se quiere. Esas fórmulas que algunos dan como soluciones electrónicas a través de los medios, se necesita conocer al otro, pero desde la proximidad, para encontrar una mejor calidad de diálogo? Sí, la consolidación de las actitudes de diálogo solo son posibles en el vecindario, podríamos decir. En el vecindario del vínculo de trabajo, de las casas donde yo vivo, el desarrollo. Obviamente que uno puede sensibilizar. Esto también lo aprendí de otras personas con las que he estado en contacto y que otras veces hemos hablado, como Alice Perezuti. Hay temáticas que, por ejemplo, uno puede sensibilizar masivamente. Pero luego, el cambio del hábito es un proceso personal y grupal que se realiza precisamente en ambientes reducidos, que después son multiplicadores, pero hay cosas, si no terminamos haciendo eventos para la foto o acciones que se contradicen con otras, y eso a veces yo me cuestiono, algunas incluso que soy parte de iniciativas que son a veces por ahí más masivas o generales, y con toda esta capacitación que me he recibido me las cuestiono, digo, porque si no, sirven para la sensibilización. Sabemos hoy en día todo eso, la sensibilización me puede durar 24 horas. Y si después no genera una capacidad diversa, todo vuelve a anterior. Es más peligroso, porque por esa sensibilización digo, bueno, yo ya sé dialogar. No, te movilizó un ejercicio de diálogo, una experiencia, pero después si no lo consolidaste en el tiempo, no generaste un hábito, no generaste una virtud, no generaste algo bueno. Entonces, uno ve que hoy se trabaja mucho las sensibilizaciones, pero no la generación de capacidades. Ahora, padre, ¿en qué medida se puede enfrentar? Porque este trabajo de ustedes parece muy solitario en un mundo donde las corporaciones imponen sus lógicas materiales, de recursos, donde la tecnología hace que se difundan determinados mensajes de odio masivamente. Ese trabajo piedrita por piedrita, ir por el camino largo, eh, ¿puede que se frustre en el tiempo, padre? No, creo que no. Le pongo un ejemplo que viene de mi tradición religiosa. 12 personas transformaron un imperio, solemos decir nosotros. Porque Jesús empezó con 12 apóstoles. Primero los educó a ellos y después a partir de ellos se empezó a expandir, primero por sus cercanías, luego llegó a Roma y de Roma se extendió a lo que hoy es el cristianismo a nivel mundial. Y nosotros decimos, por ejemplo, en nuestras propias revisiones hoy en la Iglesia Católica, que tenemos que volver a esa experiencia primera porque es la fundante y es la que posibilita. Cuando masificamos, y el cristianismo lo ha hecho, y hemos perdido un montón de cosas. Entonces, volver siempre a la experiencia transformadora de lo pequeño es lo que consolida. En esto coincido que el Papa lo ha dicho mucho a los movimientos sociales. A los movimientos sociales en Bolivia, por ejemplo, es un texto bellísimo, donde le dice precisamente algo como vos decías. Puede parecer que no tiene fuerza lo que empieza así de lo pequeño, pero las grandes transformaciones, las que se han consolidado, siempre han surgido de abajo hacia arriba. Las de arriba siempre terminan siendo impuestas o no terminan siendo duraderas. O aparece uno que se cree que es el líder del mundo, que es el líder de masas, y dura 10 años, 15, 30, pero después desaparece. Lo que se consolida desde abajo, aunque puede parecer más lerdo, pero es lo que termina después venciendo. Jesús lo dijo, masa en la agricultura siempre es algo pequeño, pero termina contagiando. Es complejo, lo entiendo completamente, aunque para los que somos muy de apegarnos a la realidad, vemos que la prepotencia hegemónica
de unos pocos se lleva puesto la voluntad de unos muchos. Y eso a veces frustra, padre. No, sí, una dimensión sí. Lo que pasa es que tenemos que ser también más estratégicos, creo. Y poder, por ejemplo, a mí me ayudó también la capacitación a descubrir planificaciones en base a resultados. Ujú. Y poder también detallar que no es un esquema mental de los latinos, y menos de los argentinos. Pero también poder descubrir cómo generar mediciones del impacto de las iniciativas, cómo generar iniciativas que no queden simplemente en el circulito, por más que el poder está ahí en lo pequeño, porque después está ahí toda una estrategia contraria, en eso coincido, obviamente, pero también cuando vos lográs que aunque sea una persona cambie, ya venciste. Esa para mí siempre esa es la fuerza de lo pequeño, cuando lograste que un niño se acerque a uno distinto. Lo vimos en la lectura, hemos publicado una revista que está a disposición. Nosotros, yo empecé, lo tomé de allá, vine acá, generé con 4 instituciones algo. Esas 4 instituciones logramos juntar a 34 personas. Esas 34 personas juntaron a sus alumnos, que por lo menos son 20. La iniciativa ya llegó a más de 1.500 personas. Entonces, ese es el efecto multiplicador. Obviamente, luchamos contra gigantes, pero insisto, y por ahí son de mis tradiciones. David bajó a Goliat con una onda. Entonces, a veces lo pequeño termina, aunque frustre, termina en algún momento venciendo. Y además hay que abrazarse a esas utopías y esperanzas, padre, como sea. Exactamente, exactamente, y que en algún momento termina, insisto, cambiando. Lo vemos no solo en la tradición cristiana, Gandhi, Luther King, un montón de hechos en la humanidad que empezaron pequeños y que lucharon contra personas gigantes o poderes muy grandes, y después lo estuvieron quebrando, porque siempre la fuerza transformadora de abajo para arriba es la que permanece. Padre, como siempre es un placer escucharlo reflexionar y gracias, ¿eh? No, gracias a vos porque también te haces eco de estas iniciativas y de alguna manera te sumás a cambiar la dinámica y la lógica de lo que decíamos. Al llegar y difundir estas iniciativas, sos parte también de la posibilidad de la transformación. Es nuestra obligación hacerlo, padre. Muchas gracias, muy amable. Bueno, en un mundo que está predispuesto a odiar, sentarse del hogar parece ser el primer paso. Los espero en la próxima entrevista de Telediario Televisión. Gracias por estar allí. Así son las cosas.